Muy buenas tardes a todos los participantes de este seminario. Le pido 5 minutitos de paciencia, porque bueno, están ingresando a la sala el resto de los participantes que se inscribieron, así que esperemos que ingresen y en 5 minutitos damos inicio formal a esta actividad. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, ya viendo una cantidad suficiente de los inscriptos en la sala. Oficialmente, muy buenas tardes a todos. Hay alguien que me escribió que no escuchaba, bueno, no habíamos empezado todavía. Me presento, mi nombre es Mario Casasco, yo soy el director ejecutivo del Centro de Desarrollo Pymes de la Universidad del SEMA, un centro de desarrollo especializado en temáticas vinculadas a las pequeñas y medianas empresas. Como es habitual, una vez por mes tenemos estos espacios para compartir conocimientos en temas que son de interés para las pymes o sus dueños. Este espacio queremos agradecer especialmente a los sponsors, al Banco de Galicia, que nos viene acompañando desde el primer momento, a Byton Group y especialmente a SMS, una consultora especializada en temas contables, impositivos y de gestión de las empresas, y que forma parte de una red en toda Latinoamérica. Así que le agradecemos mucho a los sponsors. Y sin más, para no perder tiempo, vamos a presentar la temática del día de la fecha. El tema es el acuerdo de intercambio de información financiera con Estados Unidos. Hacia fines del año pasado, diciembre del año pasado, se firmó este acuerdo. En realidad es un acuerdo de información que Estados Unidos tiene con diversos países, y Argentina se sumó a esto. Y bueno, la verdad que se sabe muy poco, solamente los medios especializados han hecho algunos comentarios, pero nos pareció muy oportuno tener hoy un especialista en el tema. Así que, bueno, déjenme presentarles a Leonel Zanotto. Leonel es socio de SMS en Argentina y forma parte de la red en Latinoamérica, de SMS Latinoamérica, LATAM. Leonel es miembro de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales
y miembro de la International Fiscal Association. Es consultor, especializado en temas impositivos y además es disertante en numerosas cámaras empresariales sobre la temática. Así que bueno, yo me voy a mutear, voy a bajar la presentación de inicio y los voy a dejar en manos o en el oído de Leonel. Así que bueno, Leonel, muchísimas gracias por estar acompañándonos. Quiero agradecer especialmente a SMS de habernos acercado un profesional de la calidad tuya para tratar de darnos un poco de claridad en el tema. Así que bajo la presentación y adelante vos. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Mario, por la introducción. Muy buenas tardes, noches a todos. ¿Cómo están? Antes que nada, agradecer la convocatoria a la Universidad del SEMA, bueno, obviamente al Departamento de Comunicaciones de SMS Buenos Aires que me convocó. Para mí es un placer poder compartir con ustedes unos minutitos de algunas, como le decía en la previa, Mario, de algunas certezas y varias incertidumbres que ha generado este acuerdo de intercambio de información financiera con Estados Unidos. Eh, Vamos a hacer una muy breve introducción respecto a cómo está hoy la Argentina con respecto a este tipo de acuerdos, y después sí nos vamos a meter de lleno en algunas particularidades de este nuevo acuerdo que firmó la Argentina en diciembre del 2022 y que tanto revuelo ha generado. Obviamente que no podemos analizar este tipo de acuerdos sin analizar el contexto, porque sabemos que la particularidad o el contexto particular que está viviendo hoy la Argentina. Así que bueno, la idea sería bucear un poco sobre el acuerdo, sobre algunas perspectivas, atacar por ahí las dudas más comunes y las dudas que todavía persisten, porque la verdad que no tenemos todas las respuestas, y bueno, y obviamente ver qué va a pasar el día después, o por lo menos dar una perspectiva de qué es lo que puede ocurrir, ¿no? Esta es un poco la idea de la exposición. Así que yo para esto les voy a compartir la pantalla. Ustedes me dicen, Mario, me dicen si se puede ver. Preparé una breve presentación a modo de guía, más allá de que la presentación por ahí se pone un poco técnica a veces, pero bueno, vamos a tratar de hacerla ágil y para que ustedes la puedan seguir. Sí, Mario. Perfecto, perfecto, Leonel, perfecto, se ve perfecto. Sí, Adelante. perfecto, Sí, sí, excelente. perfecto. Bueno, como les decía, un poco la idea de la charla de hoy la vamos a tratar sobre tres ejes. Vamos a hacer una muy breve introducción del estatus de los acuerdos que tiene celebrados la Argentina, porque no es algo nuevo esto de los acuerdos de intercambio de información. Sabemos que Estados Unidos es una plaza muy importante para muchos argentinos, por eso ha generado tanta repercusión, pero no es el único acuerdo de intercambio que tiene hoy la Argentina celebrado. Luego sí vamos a ver los aspectos principales de este nuevo acuerdo y por último vamos a charlar muy brevemente de cuáles son las potenciales consecuencias de la detección de activos o rentas no declarados y qué pasa con los blanqueos, ¿no? ¿Dónde estamos parados hoy con este tema? Porque de alguna forma el cliffhanger, ¿no? El ganchito del gobierno para poder convencer a la comunidad de que declare estos activos que están tal vez en Estados Unidos y en otras jurisdicciones no declarados es precisamente con una normativa de blanqueo, como ha ocurrido en otras oportunidades. Y bueno, vamos a hablar un poquito sobre el final de dónde estamos parados con ese tema, más allá de que hoy tenemos un par de blanqueos vigentes que al día de hoy no han dado los resultados esperados, ¿no? Pero bueno, vamos a charlar un poquito el principio, digamos, ¿dónde estamos parados o dónde está parada la Argentina con respecto a los acuerdos que ha celebrado? Nosotros tenemos básicamente dos tipos de acuerdos. Acuerdos bilaterales, es decir, acuerdos entre dos partes, dos países, y acuerdos multilaterales, ¿sí? Cuando hablamos de los acuerdos bilaterales, ¿sí? Nos vamos a encontrar con convenios para evitar la doble imposición. Argentina hoy tiene celebrados 21 convenios con distintos países, y 4 que están pendientes de aprobación. ¿Qué particularidad tienen estos convenios para evitar doble imposición? Precisamente dan algunos beneficios fiscales, precisamente lo que buscan es atenuar la doble o múltiple tributación internacional, y tienen la particularidad de que tienen que ser aprobados por los poderes legislativos de cada uno de los países, ¿sí? Es decir, cada país tiene que aprobar el convenio y luego las cancillerías, los ministerios de Relaciones Exteriores deben notificar a la contraparte que se ha
cumplido ese proceso parlamentario, ¿sí? ¿Por qué destaco esto de estos convenios para evitar la doble imposición? Porque precisamente esto es lo que no ocurre en los acuerdos bilaterales de intercambio de información. Puede o no ocurrir, la realidad es que los acuerdos intragubernamentales como el que vamos a charlar en el día de hoy es un acuerdo de autoridades competentes, es decir, es un acuerdo que de alguna manera obliga a los poderes ejecutivos de cada uno de los países, por ende, no son acuerdos que pasen por la legislación, es decir, por el poder legislativo. Entonces, esto es un punto importantísimo para entender un poco la vigencia y cuándo entra en vigor el acuerdo, ¿sí? Por eso hago este paralelismo. Argentina tiene también acuerdos bilaterales de intercambio de información, entre ellos con Estados Unidos ahora, que es el acuerdo de intercambio automático, y otros 29 países, y con otros 29 países, con lo cual es de alguna forma estamos migrando hacia todo el mundo, en realidad, no solo Argentina, está migrando hacia lo que se llama la transparencia fiscal, ¿no? Desde a poco ir eliminando esas jurisdicciones de bajo o nula tributación, y la tendencia es ir hacia la transparencia, en especial después de varios casos de filtraciones que han habido, digamos, de entidades, de grandes empresas que han utilizado distintos mecanismos a nivel internacional para digamos, tributar a nivel regional o a nivel internacional lo menos posible. Entonces, en ese marco, el rol de la OECD es fundamental, y ahí es donde nosotros si bien no somos un país OCDE, no estamos adheridos a la OCDE, digamos que desde el año fuertemente, desde el año 2016, 2015, tratamos de hacer bien los deberes para ser un país OCDE, y en materia tributaria hemos sido lo que se llama un early adopter de muchas de las guías de OCDE, en especial con lo que fue la reforma tributaria de la ley 27430 en el año 2017, y con lo que fue la introducción de Argentina en el convenio multilateral de la OCDE. De estos 3 acuerdos que ustedes ven acá, el más importante, desde mi perspectiva, ha sido el convenio entre autoridades competentes sobre el intercambio automático de información, que fue de alguna manera el que impulsó, recordarán algunos de ustedes, el que impulsó fuertemente el sinceramiento fiscal en el año 2016, ¿sí? Es decir, el primer intercambio automático de información de cuentas financieras que Argentina recibió a través de lo que se llama el Common Reporting Standard, fue a través de este acuerdo multilateral que Argentina fue, como dije, un early adopter, fue uno de los primeros países que se adhirió a ese convenio multilateral, y empezó AFIP a recibir ya información, ya desde el año 2018, información de distintos países. Digamos, entre esos países no estaba Estados Unidos, ¿sí? Por eso es la novedad ahora del acuerdo de Estados Unidos. Estaba Suiza, había varios países de Europa, digamos, miembros de la OCDE, pero no estaba Estados Unidos en ese intercambio. Con lo cual, digamos, la novedad, por así decirlo, ha sido este acuerdo de intercambio automático que se ha firmado en diciembre, ¿sí? Pero digamos que estamos en esa tendencia. A nivel global, no es un tema solo de Argentina a nivel global la tendencia va hacia la proliferación de estos acuerdos de intercambio de información financiera, digamos, para que precisamente tratar de que no se socaven las bases imponibles en los países, ¿no? De hecho, OCDE está impulsando un impuesto mínimo global a nivel mundial. Bueno, muchas medidas que no los voy a aburrir con eso, pero que tienen que ver con precisamente combatir la evasión fiscal a nivel mundial. Bueno, ¿qué pasa contra Argentina y Estados Unidos? Bueno, yo les decía hace un rato, el acuerdo de intercambio de Estados Unidos de diciembre ha sido la novedad, digamos, porque es el primer acuerdo de intercambio automático que tiene Argentina, pero digamos, a lo largo de la historia, y no me quiero ir muy atrás, pero hemos tenido varios intentos de acuerdos de intercambio de información con Estados Unidos, siendo el primero que les quería comentar, en el año 1981, Argentina firma un convenio para evitar doble imposición con Estados Unidos que contemplaba un acuerdo de intercambio de información, no automático, era un intercambio a requerimiento, pero era un intercambio, en fin, que nunca entró en vigencia porque nunca las legislaciones de cada país nunca las aprobaron. Hasta que pasaron muchos años en el medio, digamos, con varios idas y vueltas, hasta que en el año 2016 finalmente se llega a un acuerdo de intercambio de información tributaria
que es vigente desde el año 2017, que es entre, digamos, los poderes ejecutivos. Es decir, no es un intercambio a requerimiento que tuviera que ser aprobado por legislatura, sino que era entre los poderes ejecutivos, ¿sí? Lo que se llama el TIEA, el Tax Information Exchange of Information, es ese acuerdo, de alguna manera, buscaba que a partir del año 2017, y un poco impulsando también las medidas del sinceramiento de aquel momento, también se, digamos, blanquearan cuentas en Estados Unidos. Sabemos que al día de hoy ese acuerdo, digamos, ha tenido aplicación, muy poca aplicación. La realidad es que el fisco no puede hacer lo que se llama una fishing expedition para poder sacar información de ese tipo de acuerdos, sino que tiene que dar fundamentos y dar justificaciones ante el IRS, que es lo que sería la FIP de Estados Unidos, para poder obtener información en el marco de ese acuerdo. Pero es un acuerdo muy importante, que vamos a volver sobre ese acuerdo, porque de alguna manera está conectado con el nuevo acuerdo. En el 2021 se firma un acuerdo relativo a precios de transferencia para lo que es el informe país por país. Es un tema más específico que tiene que ver con las normas de precios de transferencia a nivel mundial. Para quienes no saben, precios de transferencia son normativas globales que buscan precisamente alinear los precios intercompany a precios de mercado, ¿no? Con distintos métodos. Bueno, hay un acuerdo de intercambio de información relativo a precios de transferencia que fue de alguna manera la puerta de entrada a lo que fue en 2022 el IGA, el Intergovernmental Agreement, que firmaron Argentina y Estados Unidos, que este sí contempla un intercambio automático, ¿sí? No a requerimiento, ¿sí? Primer punto importante. Bien, lo que vamos a hacer a lo largo de la charla es entrar un poco en los detalles de este IGA 1, ¿sí? ¿Por qué se llama IGA 1? Porque es el modelo 1 de acuerdo a la normativa FATCA. FATCA, para quienes no saben, es digamos, la ley que sanciona a Estados Unidos en el año 2010, precisamente para combatir la evasión fiscal a nivel internacional. Básicamente les interesaba que estadounidenses que tenían cuentas offshore, que los bancos les informaran al IRS esas cuentas que eran de ciudadanos estadounidenses, y esto obviamente en el ánimo de combatir la evasión fiscal. Con lo cual, en el marco de esta ley FATCA, digamos que es de alguna manera la normativa base sobre la cual se basa el acuerdo, hay distintos modelos de acuerdo de intercambio de información que se pueden contemplar. El IGA 1, en específico el que ha adoptado la Argentina con Estados Unidos, es un acuerdo recíproco, ¿sí? ¿Y qué significa que sea recíproco? Significa que va a haber intercambio de información de un lado y del otro. Es decir, que Argentina va a informar a Estados Unidos cierta información y Estados Unidos nos va a informar a nosotros. Es decir, este IGA 1 contempla la reciprocidad en el acuerdo, con lo cual este es un punto, el segundo punto importante que quiero que tengan en claro, ¿no? Es un acuerdo automático y recíproco. Y lo que vamos a ver, yendo a la letra chica del acuerdo, es qué es lo que se va a informar, ¿sí? Vamos a ir sondeando un poco qué es lo que se va a informar, cuándo se va a informar, ¿sí? En qué momento AFIP recibiría la información, y acá vamos a encontrarnos con algunas controversias. ¿Quiénes se informan? ¿Quiénes son los sujetos que van a ser objeto del reporte? Y acá, en las tres preguntas, ¿y cómo? ¿No? El cómo se va a informar. Pero en las cuatro preguntas que nos vamos a ir respondiendo a lo largo de la charla, voy a hacer foco en lo que a ustedes más les interesa seguramente, que es en la información que va a ser recibida de Estados Unidos a la Argentina. La información que va desde la Argentina a Estados Unidos es súper amplia, súper detallada, y les diría que es bastante más, y por eso yo hoy más temprano hablaba con Mario y le decía, el acuerdo es asimétrico. ¿Por qué es asimétrico? Porque Argentina le va a terminar dando mucha más información al IRS que el IRS a nosotros. ¿Sí? Ya la regulación de Argentina a Estados Unidos ya está reglamentada, los bancos ya tienen la resolución general de AFIP para poder aplicar, que es la 5303, que es la que modifica a la 4056, que es la que ya estaba vigente en el marco del Common Reporting Standard, y los bancos ya tienen de alguna manera un sendero para explorar
de alguna forma, para ver qué es lo que tienen que implementar en el marco de este acuerdo. La particularidad que tiene este acuerdo es que, a diferencia del IGA 2, que el IGA 2 es los bancos argentinos directamente le reportan a la IRS, acá en el marco del IGA 1, los bancos argentinos le van a reportar a la AFIP, y AFIP va a ser quien reporte a la IRS, ¿no? Entonces es como que va a haber un intercambio de información directamente entre las autoridades competentes, AFIP y el Internal Revenue Service, ¿no?, de Estados Unidos. Bien, vamos a avanzar un poquitito y vamos a ver algunos aspectos principales de este acuerdo, firmado en el año 2022, el 5 de diciembre. Como les dije, celebrado bajo la regulación FATCA, que es la norma madre. Este Foreign Account Tax Compliance Act es la norma madre de este acuerdo. Acuerdo que prevé reciprocidad, como les dije, pero que es asimétrico. Se prevé que sea automático respecto a determinadas cuentas financieras, que ahora vamos a ir repasando. Y, como les dije, no nos vamos a centrar en el intercambio de Argentina a Estados Unidos. Eso está regulado de alguna manera ya en la RG 5303. Obviamente acá los bancos seguramente van a tener muchas dudas respecto a cómo llevarlo adelante finalmente, pero sí es importante que el foco de la charla va a estar centrado al revés, ¿no? Es decir, en la información que Estados Unidos nos va a dar a nosotros, o potencialmente nos dará a nosotros. Bien. Antes de meternos en los qué, cómo, cuándo, vamos a ver algunas definiciones que nos van a dar alguna luz un poco a lo que es digamos, la aplicación de este acuerdo, ¿no? Algunas cosas que por ahí yo les digo son medias obvias, pero todos los acuerdos de intercambio de información o convenios internacionales arrancan siempre el artículo 1 o el artículo 2 es definiciones, ¿sí? Entonces, para los fines del acuerdo, ¿qué se entiende por Estados Unidos? ¿Sí? Esto es, Leo, pero ¿por qué me está diciendo algo que es totalmente obvio? Bueno, no es tan obvio, ¿sí? Y el acuerdo lo aclara bien, y ahora voy a explicar por qué es importante tener en cuenta estas definiciones básicas del acuerdo, porque siempre que hablemos de Estados Unidos o de institución financiera, nos vamos a estar refiriendo a esta definición que está acá, ¿sí? Para cada una de estas que vamos a ver a continuación. ¿Qué es Estados Unidos? Bueno, refiere al país Estados Unidos de América, incluidos todos los estados de los mismos, y lo resalto en negrita y subrayado. Esto incluye, obviamente, a estados típicos, en donde por ahí la práctica me dice que muchos argentinos tienen alguna cuenta o alguna sociedad, ¿sí? Delaware, Dakota del Sur, bueno, es decir, los estados típicos, todos los estados y el Distrito de Columbia. Pero, dice y aclara la normativa, no incluye a los territorios de los Estados Unidos. ¿Y qué se entiende a los territorios de los Estados Unidos? Lo que tienen allí en la Filmina: Samoa Americana, el Estado Libre de Islas Marianas del Norte, Guam, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, ¿sí? Estos estados son, de alguna manera, los territorios de los Estados Unidos y no están amparados por este acuerdo de intercambio automático, ¿sí? Con lo cual, primer punto importante, el tema de la territorialidad, para ver cuál es el universo territorial que está afectado al acuerdo. Segundo tema: ¿qué es una institución financiera desde el punto de vista de este acuerdo? Y acá, por ahí, si ustedes bucean en las redes, van a encontrar distintas interpretaciones. Yo tengo una interpretación, que es esta que les voy a decir ahora, que institución financiera es institución de custodia, institución depositaria, entidad de inversión, y ahí, cuando hablamos de entidad de inversión, entran las cuentas comitentes, en mi opinión, o de alguna manera los brokers, digamos, las empresas que permiten o, digamos, facilitan la inversión en distintos instrumentos financieros, y compañías de seguro especificadas, es decir, si yo tengo primas de seguro o alguna renta vitalicia en el exterior. Con lo cual, esta institución financiera, ¿sí? Después es de alguna manera, que es la definición que da la cuenta de cuáles son las instituciones que estarían dentro del marco del acuerdo. Dice, ¿cuál es la institución financiera estadounidense informadora? Es decir, ¿quiénes de lo que sería la institución financiera van a ser instituciones financieras informadoras? ¿Sí? Y acá me habla de cualquier institución financiera, y lo pongo entre comillas porque refiere a la definición anterior, ¿sí?, que sea residente de Estados Unidos, excluyendo cualquier sucursal de dicha institución financiera que se encuentre fuera de Estados Unidos, ¿sí? Acá, primer punto: una entidad financiera residente de Estados Unidos, pero
por las cuentas o por las cosas que tengan sucursales fuera de los Estados Unidos, esas no entran en el intercambio, ¿sí? En este intercambio, ¿sí? En este intercambio automático. Y dos, cualquier sucursal de una institución financiera no residente en Estados Unidos, esto es una institución financiera, digamos, de otros países, pero cuyas sucursales sí estén ubicadas en el territorio de Estados Unidos. Con lo cual, una sucursal de una entidad financiera de Europa, pero que esté operando en Estados Unidos y que tenga una sucursal en Estados Unidos, las cuentas de esa sucursal, ¿sí?, van a estar sujetas a intercambio, ¿sí? Es decir, ¿por qué? Porque opera en el territorio de los Estados Unidos. ¿Se entiende? Entonces, esta definición me acota y me amplía el universo sujeto a información, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante destacarlo. Obviamente ahí se vendrán de esto que estoy diciendo varios casos o consultas, así que después las vamos a ir viendo un poquito más adelante. Dentro de lo que es las definiciones, también la norma define lo que es la cuenta de depósito. Es decir, una cuenta de depósito es una cuenta comercial, una cuenta corriente a plazo de ahorro, ¿sí? Básicamente son cuentas que tengan dinero a la vista, por así decirlo, ¿sí? O los saving accounts o los fixed term deposits, ¿no? Y también se incluye dentro de las definiciones, o aparte, habla de las cuentas financieras. Cuando hablamos de cuentas financieras, ahí es donde me empieza a ampliar el universo, en mi opinión, a lo que serían las cuentas comitentes, ¿sí? Porque son cuentas mantenidas por instituciones financieras, y recuerden la definición de institución financiera, puede ser un banco, puede ser una entidad de depósito, puede ser una entidad de custodia, es decir, es una definición amplia de institución financiera, por ende, en mi opinión, esas cuentas comitentes entran dentro de esta definición y por ende estarían sujetas a intercambio. Bien, yendo más específico, el acuerdo dice, bueno, ¿cuál es una cuenta reportable a la Argentina? Primero dice la definición general, ¿no? De qué se entiende por institución financiera, qué se entiende por cuenta de depósito, qué se entiende por cuenta financiera. Bueno, ¿cuál es una cuenta reportable a la Argentina? Y acá tenemos dos casos, y presten atención a estos dos casos, ¿sí? Se entiende una cuenta financiera, o es una cuenta reportable a la Argentina, es una cuenta financiera, ¿sí? Mantenida por una institución financiera estadounidense. Recuerden que estas palabritas ya fueron definidas antes, ¿no? ¿Y va a estar sujeta a información? Sí. Y hay dos situaciones. Uno, en el caso de una cuenta de depósito, dice la normativa, fíjense, si la cuenta es mantenida por una persona física residente en Argentina. ¿Sí? Física residente en Argentina, una persona humana residente en Argentina, y se pagan en dicha cuenta más de $10 de intereses en el año calendario. ¿Tá? Ahora vamos a ver qué año calendario, ¿no? Con respecto a la vigencia y demás. Pero el tema de que se paguen más de $10 de intereses en una cuenta Savings Account ya me generaría a mí que esa cuenta va a ser reportable a la Argentina. ¿Sí? Vamos a ver qué información de la cuenta, pero en principio entraría de esa manera. Acá las dudas que me han planteado. ¿Qué pasa si yo abrí la cuenta como ciudadano italiano? Es decir, yo le informé al banco en lugar de mi DNI de Argentina o en lugar de informarle que soy residente de Argentina, le informé un pasaporte italiano o le informé un pasaporte de la Unión Europea o de otro país. Bueno, ahí habrá que ver cuál es la categoría o la catalogación que le va a dar el banco a esa cuenta, porque recuerden algo, esta información, esta normativa que yo les estoy diciendo a ustedes, quien la va a tener que aplicar en la práctica es la entidad financiera de Estados Unidos. Y muchas veces las entidades financieras de Estados Unidos, frente a la duda, bueno, informan, ¿sí? Entonces, atenti con esto, es decir, ¿realmente para el banco o para esa entidad financiera de Estados Unidos yo informé que soy italiano? Bueno, entonces en principio no entraría dentro del marco de este acuerdo. ¿Se entiende? Entonces, recuerden que el mecanismo en la práctica sería la entidad financiera de Estados Unidos el broker, lo que fuere, la institución financiera, vamos a decirlo así, le informa al IRS y el IRS le va a informar a la FIP. ¿Sí? Ese sería el caminito. Con lo cual, es muy importante ahí tener en cuenta esto. Y el segundo caso es el caso de una cuenta financiera que no sea cuenta de depósito, si el titular es residente en Argentina, y acá, ojo, me habla de personas jurídicas residentes en Argentina también, es decir, acá puede ser persona humana
o una empresa de la Argentina que haya abierto una cuenta en el exterior, ¿sí? Es decir, personas jurídicas de Argentina, ¿sí? Con respecto a la cual se pagan o acreditan ingresos de fuente estadounidense, conforme a lo que dice el Internal Revenue Code, que esto es la normativa impositiva específica de Estados Unidos. Y ustedes me dirán, ¿qué es una renta de fuente estadounidense? ¿Qué es eso? Bueno, básicamente las rentas de fuente estadounidense, el Internal Revenue Code, acá no me pone un tope de monto, fíjense que no me dice $10, $2, no me dice nada, me dice que tengan fuente estadounidense. ¿Cuáles son las rentas de fuente estadounidense según ese Internal Revenue Code? Bueno, básicamente tenemos dos tipos. Lo que serían las rentas pasivas, que son las que precisamente van a estar en el marco de este acuerdo, las Fixed Determinant Annual and Periodic, esto es regalías, dividendos, intereses, y las que son rentas por actividades comerciales, es decir, las rentas ESI, ¿sí? Rentas efectivamente conectadas a la generación de ingresos en Estados Unidos, pero por una actividad comercial. Entonces, ¿cuáles son las rentas en las que más va a ser hincapié este acuerdo? En las primeras, ¿sí? En las rentas pasivas. Y fíjense, y esto también creo que lo hablamos en alguna oportunidad o en la previa con Mario, fíjense que dentro de estas rentas pasivas no van a estar las rentas del trading. Es decir, si yo compré una letra del tesoro, no me quedé paradito en la letra del tesoro y la vendí y gané, obviamente, en esa venta, bueno, esa ganancia que tuve por el trading de ese instrumento no estaría dentro de esta definición. ¿Por qué? Porque estas rentas de fuente estadounidense, todas estas rentas que menciona acá el código, el Internal Revenue Code, son rentas que están sujetas al income tax de Estados Unidos, al impuesto a las ganancias de Estados Unidos. Y uno, para poder tributar sobre esas rentas, le tiene que informar a la entidad financiera para que actúe como agente de retención en un formulario que se llama W8, ¿sí? Entonces, básicamente, esas rentas que son informadas y que son sujetas a retención, son sujetas a withholding tax en Estados Unidos, son las que van a entrar en el marco de este acuerdo, ¿sí? Para que ustedes simplificadamente lo vean en su cabeza, ¿no? Sin ir con toda esta línea técnica de definiciones. Es decir, dicho en términos sencillos, las rentas de fuente estadounidense que estén sujetas a retención son las que van a ser producto de información, básicamente las pasivas. Bien, vamos al quién. ¿Quiénes informan? Y los que se van a informar acá son los account holders. Cuando la norma habla de titular de cuenta, de account holder, habla de personas residentes en Argentina. Fíjense que cuando habla de cuenta financiera habla de jurídicas también, jurídicas de Argentina, ¿sí? Y entidades consideradas residentes a efectos fiscales en Argentina. Ahora bien, dentro de esta definición, por, digamos, negativa, me queda afuera lo que el acuerdo considera como persona estadounidense. ¿Qué es persona estadounidense? Un ciudadano americano, norteamericano, ¿sí? Residente en Estados Unidos, ¿sí? O una sociedad de Estados Unidos, ¿sí? Atenti con las cuentas cuyo propietario es una LLC o una corporate de Estados Unidos. Bueno, esas cuentas, a priori, en el marco de este acuerdo, no estarían sujetas a reporte, porque no pertenecen a un argentino, pertenecen a una LLC o una corporate de Estados Unidos, es decir, entra dentro de la definición de persona estadounidense. Acá me quiero detener y acá ya entro en el terreno de la interpretación. Esto, a ver, lo que dije recién es lo que dice el acuerdo. Ahora yo me voy a meter ahora en el terreno de la interpretación, ¿sí? Con lo cual, tomen con pinzas lo que voy a decir ahora, ¿sí? Porque esto es una interpretación mía. Ahora, puede pasar en el futuro, puede que no. Esto con el diario del lunes lo veremos. Pero, ¿qué va a pasar con las entidades, las LLC, las corporate que tienen un solo miembro, ¿sí? Lo que se llama las disregarded entities? ¿Y qué va a pasar con aquellas LLC y corporate, por ejemplo, constituidas en Delaware, que son jurisdicciones que no tienen nominatividad de acciones, no tienen la obligación de llevar ese registro, en el marco de la ley de transparencia corporativa? Es decir, Estados Unidos ha sancionado una ley de transparencia corporativa en el marco cuyo autoridad competente es el FinCEN, que es como sería lo que sería la UIF, la Unidad de Información Financiera, pero de Estados Unidos. Es decir, que es una entidad que busca combatir el lavado de activo,
¿sí? Y sería el homólogo a la UIF. Y en ese marco, FinCEN ha reglamentado, creo que fue en septiembre, octubre de 2022, un registro de beneficiarios finales, ¿sí? De estas entidades, de todas las entidades, con lo cual ahí habrá que ver cómo informan los estados, en especial los estados que tienen más opacidad, este tipo de cuestiones a FinCEN, y si esa información llegará de alguna manera a la IRS, y qué uso le dará la IRS a esa información, ¿sí? Entonces acá ya insisto, me meto en el terreno de la especulación. Hoy una LLC de Delaware, que es propietaria de una cuenta en Estados Unidos, no sería sujeta a reporte. ¿Sí? Esto es algo importante, esto es algo claro de la norma. El tema es qué va a pasar prospectivamente, teniendo en cuenta que este registro de beneficiarios finales de FinCEN va a estar vigente a partir del 1 de enero de 2024. ¿Sí? Así que bueno, es algo que se viene, digamos, Estados Unidos lo está implementando. Bien, avanzo un poquitito más. ¿Sí? Vamos al qué se informa. ¿Qué se informa? Bueno, Estados Unidos a Argentina le va a informar estos 6 puntitos que tienen acá. El nombre, la dirección y el NIF argentino sería el Tax ID de la persona que es residente en Argentina y que es titular de la cuenta, el número de cuenta, el número de identificación de la institución financiera estadounidense informadora, es decir, qué banco o qué entidad financiera es la que está informando. Y fíjense que acá viene el dinero, acá viene la plata. Monto bruto de intereses depositados en una cuenta de depósito, monto bruto de dividendos pagados o acreditados en la cuenta, y monto de otros ingresos, dice acá, de fuente estadounidense. Cuando hablamos de otros ingresos, me remite al Internal Revenue Code, que es en definitiva los otros ingresos que están sujetos a withholding tax en Estados Unidos, y que de alguna manera la entidad tuvo que haber actuado como agente de retención. El monto bruto de esos ingresos. ¿Qué me falta acá en este listadito? Y me faltan los saldos. O sea, en ningún momento, por lo menos en el marco de este acuerdo, Estados Unidos le va a informar los saldos de las cuentas. ¿Sí? Va a informar esta data que ustedes tienen acá en la filmina. Distinto es lo que ocurre de Argentina a Estados Unidos. Por eso le decía que el intercambio apunta a ser recíproco, apunta a que sea un ida y vuelta, pero que es asimétrico. Porque Argentina le va a dar más información a Estados Unidos. De hecho, se va a hacer hay toda una parte para hacer la parte de due diligence para ver el tema del beneficiario final. Es decir, Argentina el análisis que tienen que hacer las entidades financieras argentinas es bastante más exhaustivo que el que tienen que hacer las de Estados Unidos, ¿sí? Para la Argentina. Pero bueno, este es un dato importante, ¿no? Lo que se van a informar son rentas. ¿Y qué rentas? Estas que tienen aquí, ¿sí? Las de intereses, las de dividendos y aquellas que estén sujetas a retención de impuesto a las ganancias en Estados Unidos de acuerdo al Internal Revenue Code, ¿sí? Bien, ¿cómo estoy de tiempo? 7 y 8. Sigo, estamos bien. Bueno, voy avanzando, ¿eh? Dejamos las preguntas para el final, Mario, ¿no? Pero digo, pues, esto es medio como un monólogo frente a la pantalla, pero bueno, voy a tratar Sí, de... sí, Dejamos perfecto. Los últimos 10 minutos, así que hasta ahí 20, te Dale, escuchamos y después empezamos con las preguntas. perfecto, perfecto. Bueno, Gracias. avanzo un poquitito más. Bueno, ¿cómo se informa? Vamos al cómo. ¿Y cómo se informa? Bueno, este acuerdo es automático, es decir, AFIP no le va a pedir la información a Estados Unidos, sino que la va a recibir técnicamente, y la va a recibir de manera automática. El acuerdo dice que es de aplicación prospectiva, es decir, desde el momento de la entrada en vigor del acuerdo. Con lo cual, en el marco, esta es otra duda que me hace mucho, otra pregunta que me hace mucho es, en el marco de este acuerdo automático, AFIP no va a obtener información para atrás. Sí lo va a poder hacer a requerimiento en el marco del acuerdo anterior, que es el del 2016. Eso sí va a poder ocurrir, obviamente que tendría que ver caso a caso la AFIP, y por el volumen de información que puede llegar a recibir la AFIP en el marco de este acuerdo automático puede ser impracticable eso, ¿no? Pero bueno, sí es cierto que está la puerta como para ir para atrás a requerimiento en el marco del otro acuerdo. Y el otro acuerdo sí, el fisco puede eventualmente pedir saldos y alguna información adicional que no está contemplada acá, ¿sí? Pero bueno, insisto, eso será requerimiento y no puede ser una fishing expedition, ya tiene que ser en el marco de una determinación de oficio, en el marco de un expediente de fiscalización ya abierto a un contribuyente, ¿no?
¿Y cuándo se va a informar? Bueno, va a ser el 30 de septiembre, es decir, 9 meses, dice la norma, dice 9 meses después del final del año calendario, o el 30 de septiembre siguiente al que surta efecto el acuerdo. En definitiva, va a ser en septiembre, ¿sí? Entonces, si el acuerdo, ahora vamos a hablar un poco de la vigencia, si el acuerdo decimos que ya está vigente actualmente, desde mi perspectiva, y esta es mi opinión, el periodo fiscal 2023 sería el primer periodo fiscal que va a ser sujeto a información, y eso, la información, la FIP la recibiría en septiembre de 2024, ¿sí? O no antes de septiembre de 2024, ¿sí? Ese es un poco lo que establece el acuerdo. Y acá sí me quiero meter en un tema controvertido, que es el tema de la vigencia, ¿sí? Que por ahí muchos de ustedes han escuchado hablar. Y acá quiero distinguir una cuestión media semántica que puede ser un jueguito de palabras, pero no es un jueguito de palabras, es un tema fundamental, que es la diferencia entre la vigencia y el efecto, o el vigor, mejor dicho, ¿no? El efecto de la norma. ¿El acuerdo está vigente? El acuerdo está plenamente vigente, ¿sí? Es decir, las disposiciones del acuerdo están vigentes. Y de hecho así lo informa la autoridad competente en Estados Unidos, que es el Departamento del Tesoro. Si ustedes entran, esto es público, entran a la página del Departamento del Tesoro, van a ver que el acuerdo con Argentina, en la sección de Intergovernmental Agreements, IGAS, está vigente desde el 1 de enero de 2023, dice la página del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ¿sí? Ahora la duda es, ¿qué efectos va a tener el acuerdo y desde cuándo va a tener efectos? ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de efectos, para la información que tiene que transmitir Argentina a Estados Unidos, el acuerdo tiene plena vigencia y efecto. Los bancos ya están obligados a hacer esta información en los términos que diga la resolución de la FIP, y ahí va a ser un escollo de los bancos parametrizar o adaptar sus procesos a poder cumplir con esa normativa, ¿no? Pero ¿qué pasa con al revés? Es decir, con la información que tiene que venir de Estados Unidos a la Argentina. Y ahí la normativa condiciona la entrada en vigor, lo que sería el efecto de la normativa, a que Estados Unidos esté convencida de que Argentina va a tener ciertas salvaguardas en el manejo de esa información, ¿sí? Básicamente la norma textualmente dice que ese convencimiento, por así decirlo, que tiene que manifestar Estados Unidos a la Argentina, tiene que ser a través de una nota de conformidad, digamos. Es decir, tiene que haber una nota emitida por el IRS, o mejor dicho, por el Departamento de Tesoro, en donde le comuniquen al gobierno argentino que se han cumplido con estas salvaguardas que menciona el acuerdo. ¿Cuáles son esas salvaguardas que menciona el acuerdo? Bueno, básicamente dice que refiere a que el sistema de Argentina cuente con salvaguardas apropiadas para garantizar que la información va a ser de uso confidencial y se utilice únicamente con fines fiscales, ¿sí? Y que la infraestructura para la relación de intercambio sea efectiva. Esto es a nivel sistemas, a nivel infraestructura del sistema, que pueda garantizarse que va a haber puntualidad, que los intercambios van a ser de manera confidencial y de manera precisa, confiables, y obviamente con la capacidad para poder resolver rápidamente preguntas e inquietudes sobre los intercambios. Es decir, Estados Unidos tiene que, una vez convencido de esto, tiene que emitir esta nota y comunicar a la Argentina este convencimiento. Y recién allí, dice la normativa, entrará en efecto o surtirán efectos las disposiciones del acuerdo de Estados Unidos a Argentina, es decir, todo lo que mencionamos hace un ratito, ¿sí? ¿Existe esa nota? Es decir, ¿Estados Unidos informó a la Argentina esta cuestión? Bueno, yo estuve hablando con muchos colegas, ¿sí? Con muchos colegas de este tema, porque estamos todos en la misma, estamos un poco tratando de averiguar, no hay nada publicado de este tema. Hablando con autoridades fiscales y con Ministerio de Economía, las autoridades argentinas dicen que sí, que esto ya está comunicado y está plenamente en efecto, en vigencia y en efectos. Sin embargo, bueno, no hay nada publicado de esto, ¿no? Entonces, con lo cual, bueno, aún persisten dudas en la práctica o en la profesión, digamos, respecto a la efectiva operatividad del acuerdo por esta recepción de esta nota que confirma, por así decirlo, que el acuerdo va a tener efectos. De todas formas, teniendo en cuenta, digamos,
todo lo que mencioné al principio de la charla, el tema de hacia dónde va el mundo con la transparencia y demás, la verdad que, en mi opinión, y esto es una opinión personal, tal vez no especularía tanto con eso. Pero bueno, lo cierto es que no hay una certeza, ahí sí no la tenemos, una certeza de que esa nota exista, digamos, ¿no? Más allá de algún comentario o algún trascendido informal que me hayan podido decir las autoridades. Em, bien. Por último, y para terminar en estos minutitos que nos quedan, em, ahí ya hemos repasado, por así decirlo, muy rápidamente, muy brevemente, y muy por encima, tal vez los aspectos más importantes que tiene el acuerdo de intercambio. Me pareció importante cerrar o darles como última información, eh, cuáles son los regímenes de regularización que tenemos hoy vigentes, porque como les dije hace un rato, toda normativa de intercambio de información con autoridades fiscales del exterior de alguna manera impulsa, bueno, cierta, obviamente, temor o cierta acción en personas o contribuyentes que tengan activos no declarados, y por ende eso tendría que venir de la mano con regímenes de regularización, ¿no? Blanqueos, ¿no? Que de alguna manera atenúen el impacto que pueda tener a nivel tributario la declaración de todos estos activos y rentas que tal vez no están del todo declarados. Bueno, en el año 2016, precisamente como les dije, el gran motor que hubo para el sinceramiento fiscal, que fue un éxito, porque en el sentido de que en términos de recaudación se recaudaron más de 110 mil millones de dólares, y fue el segundo blanqueo más importante del mundo, después de Indonesia, con lo cual el blanqueo del año 2016, el sinceramiento fiscal, eh, terminó siendo un éxito. Obviamente que tal vez las condiciones del contexto argentino no son las mismas ahora, y esto también voy rozando algunas opiniones, tal vez la confianza que había respecto a las medidas que pudiera tomar el gobierno era otra, más allá que después los que sinceraron vieron incrementada, obviamente, significativamente su carga tributaria, porque pagaron el impuesto especial, pero después hubo un montón de subas posteriores en los impuestos patrimoniales bueno, y no actualización tal vez de mínimos de impuesto a las ganancias que generaron obviamente una mayor carga tributaria. Pero bueno, eso es el diario del lunes. Pero lo importante acá es que necesariamente la intención de este gobierno ha sido y es, digamos, que este acuerdo de intercambio de información con Estados Unidos, que sea el motor, por así decirlo, de un próximo o de los blanqueos que al día de hoy están vigentes, ¿sí? Em, el gobierno estima también alrededor de 100 mil millones de dólares no declarados en Estados Unidos, con lo cual se está buscando eso, ¿no? De alguna forma. Lamentablemente, como dije, el acuerdo es asimétrico, con lo cual el fisco va a obtener información, pero limitada, digamos, ¿no? Estados Unidos no va a abrir 100% sus cuentas, sino que lo va a hacer con las limitaciones que comentamos hace un rato. Pero bueno, recuerden, y esto es a modo de recordatorio, hoy en la Argentina tenemos dos blanqueos vigentes. eh, el régimen de incentivo a la construcción federal argentina y acceso a la vivienda, que se sancionó hace 2 años, en el 2021, no tuvo el éxito que se buscaba, se remasterizó y se relanzó con la ley 27679 el año pasado, y sobre finales de año se lo volvió a modificar con la ley de presupuesto para incorporar no solamente a construcciones nuevas, sino también a viviendas usadas. Eh, pero bueno, la realidad es que al día de hoy, y esto es información de la Cámara Argentina de la Construcción, el blanqueo no está teniendo el éxito esperado, ¿no? De los 4.000, 5.000 millones de dólares que esperaban que se blanquearan en el marco de este régimen, solamente se han blanqueado 400 millones de dólares en el marco de este, y ya la verdad que para el contexto en el que estamos termina siendo bastante, pero para lo que es el sector tal vez no es algo que haya movido demasiado el amperímetro, incluso para lo que es las arcas fiscales tampoco. Con lo cual, bueno, habrá que ver ahí qué medidas se puede tomar para impulsar un poco eso. Lo que buscó precisamente este acuerdo de intercambio es impulsar eso, ¿no? Impulsar este blanqueo de la construcción. Eh,
Y un poco anexo a este blanqueo, la ley de presupuesto que tenemos hoy vigente, la ley 27701, incorpora un régimen de incentivo a la inversión y producción argentina que básicamente lo que dice es, bueno, como estamos faltos de dólares para importaciones, bueno, que se blanqueen dólares para poder pagar importaciones destinadas a consumo, con lo cual es un blanqueo que también tiene un destino específico, que es el pago de importaciones, ¿no? Con lo cual, el giro de divisas por el pago de importaciones, con lo cual de alguna forma de esta forma no atentar contra las arcas del Banco Central, que bastante deterioradas están, y bueno, y generar una incorporación a la formalidad de esos fondos. Bueno, este régimen es bien nuevito, con lo cual no tengo información de cómo está yendo. La verdad que en mi experiencia no está teniendo muy buena recepción. Y el que de alguna manera se está esperando que salga, eh, por las bondades que tiene, por los costos, por así decirlo, es un proyecto de blanqueo bastante más amplio, que establece un impuesto especial entre el 2,5% y el 7,5%, y que incorpora una figura media creativa, que es la figura del colaborador, ¿no? Esto de la figura del buchón, ¿no? Que la verdad que el blanqueo anterior no lo tenía, y que hasta incluso le incorpora una suerte de recompensa a ese colaborador. Eh, pero bueno, el proyecto formalmente entró en el Congreso, es un anteproyecto que formalmente está en la agenda parlamentaria, pero que bueno, debido a los bemoles que tenemos hoy en la política argentina, ha quedado ahí medio congelado, pero está en agenda, digamos, ¿no? Está ahí dando vueltas y habrá que ver qué impulso se le puede dar a ese proyecto teniendo en cuenta que estamos en un gobierno de salida y en un año electoral, ¿no? Entonces ahí empiezan a jugar otras especulaciones respecto a la posibilidad de que ese proyecto prospere. Lo que no me cabe duda es que necesariamente si la FIP va a atacar fuertemente o a poner el pie en el acelerador con este tipo de intercambios de información y demás, bueno, necesariamente tiene que tener una espada como el blanqueo como para poder facilitarle la tarea de fiscalización y de recaudación. Solo para cerrar, recuerden que las condonaciones que tienen los blanqueos, es decir, ¿qué implica que me detecten? Implica que me pueden aplicar un incremento patrimonial no justificado, con lo cual un ajuste en IVA y en ganancias por el valor de los activos no declarados. Eh, los blanqueos suelen condonar toda acción civil y comercial y penal tributaria. Recuerden que hay topes para poder ser denunciado penalmente en materia tributaria, con lo cual cualquier denuncia penal que el fisco pudiera hacer por evasión fiscal está totalmente condonada, liberada. Y obviamente quedan eximidos del pago de todo impuesto, ¿no? Ganancias, bienes personales, todo impuesto que se haya no tributado, a cambio del pago de un impuesto especial que, bueno, como les dije, el proyecto tiene un impuesto especial bastante más bajo que los blanqueos actuales. Hoy el blanqueo de la construcción, si uno se quisiera meter, tendría que pagar el 20%, y el otro blanqueo, el del incentivo, el de las importaciones, tendría que pagar el 10%, ¿no? Y tienen ventanas que se van cerrando, con lo cual este proyecto era bastante más atractivo y quedó ahí en el tintero y veremos si prospera o no, ¿sí? Con lo cual, y siendo ya 7:23 y haciendo honor a las directivas de Mario, eh, algunas consideraciones finales. El acuerdo, dijimos, es automático, está vigente, no es que no está vigente, está vigente, pero persisten dudas respecto a los efectos que va a tener el acuerdo, respecto a la info que va a venir de Estados Unidos a la Argentina, por esta nota de salvaguardas que habrá que ver si se recibió o no se recibió, está bastante opaca ahí la información. Nos enteraremos, en todo caso, en septiembre de 2024, que es cuando se recibiría la primera información de Estados Unidos correspondiente al periodo fiscal 2023. La aplicación del acuerdo es automática y prospectiva, pero por el acuerdo anterior podría ir para atrás, aunque en mi opinión sería un poco tedioso que sea, digamos, masivo esa retroactividad. Y habrá que estar muy atentos a los riesgos y a las oportunidades que puedan surgir de estos regímenes de regularización tributaria, de estos blanqueos, y obviamente contemplando los costos impositivos involucrados, porque no es lo mismo un impuesto especial del 2,5 que un impuesto del 20, ¿no? Entonces habrá que ver ahí los costos. De todas maneras, ningún régimen de regularización va a prosperar si no cambia el clima y el contexto de confianza hacia el país, que espero que cambie en algún momento. Estamos viviendo algunas épocas un poco turbulentas, así que bueno, espero que eso de alguna manera prospere y cambie. Así que bueno, nada, eso es todo lo que tenía para comentarles hoy.
Les agradezco muchísimo la atención y bueno, y quedo abierto a las preguntas que puedan haber. Leo, muchísimas gracias. La verdad que muy, muy claro. La realidad es que tenemos una audiencia de más de 350 personas, con lo cual le pido disculpas a aquellos que levantaron la mano, pero deberían entender que por la metodología que tenemos, todas las preguntas son a través del el chat de preguntas y respuestas, y tenemos unas cuantas preguntas, que tampoco vamos a llegar a todo, pero bueno, vos ahí pusiste también tu dirección de email, y también les quiero decir a todos que esta presentación, como el video, va a ser colgado de la web del CDPymes, ¿sí? Que es www.usema/cdpymes, ¿sí? .edu.ar, ¿sí? Entonces, ahí tendremos todo en los próximos días el video. Para culminar, porque estamos medio corto de tiempo, tengo algunas preguntas, ¿sí? Una de las preguntas que me hacen es, las rentas producto de Airbnb, ¿sí? Que se depositan en una cuenta en Estados Unidos. ¿Se incluyen como renta y podrán ser informadas? El punto ahí es, si esas rentas cuando se depositan, vos a la entidad financiera, le estás informando a través de un W8, le estás informando a la entidad financiera que es una renta de fuente estadounidense. Si la respuesta es sí y esa renta es sometida a un withholding tax, probablemente esa renta sea informada, ¿sí? Porque recuerden que estamos hablando de rentas pasivas, pero y dentro de esa definición estamos hablando de rentas fijas determinables, los alquileres, las regalías, los intereses, son de alguna manera rentas pasivas, rentas que uno gana por una inversión, ¿no? En este caso inmobiliaria. Pero bueno, con lo cual, si la respuesta a esa pregunta que te acabo de hacer es sí, probablemente esa cuenta sea reportable. Por más que el bien que hayas arrendado o alquilado por Airbnb no se encuentre en Estados Unidos. No, es que ahí Correcto. está el punto. Para que sea una renta de fuente estadounidense, desde mi perspectiva, tendría que ser un inmueble de Estados Unidos. Claro. Porque si no, Estados Unidos no tendría nada que hacer con esa renta. Y esto tiene que ver con cómo uno completa el formulario para el banco, ¿no? O cuando le pregunta al banco, ¿no? Si aplica o no aplica la withholding tax. Perfecto. En el mismo sentido, una cuenta a la vista, digamos, que tenga operatoria comercial, ¿sí? No renta, sino una cuenta a la vista. ¿Va a ser informada en esos casos o no? Las cuentas de depósito, para que sean informadas, tienen que tener más de $10 de renta. Fíjense lo que decía acá la Filmina. Voy a volver rápidamente porque tenemos poco tiempo. $10 de intereses, dice en dicha cuenta. No habla acá de acreditaciones, digamos, ¿no? Sino que tienen que ser más de $10 de intereses, ¿sí? En la medida que si esa cuenta tiene mucho movimiento, las savings accounts generan un interés mínimo, pero generan un interés. Entonces, ese interés mínimo puede generar que la cuenta sea reportable, porque recuerden que lo que se va a informar no es el saldo, es precisamente esa renta mínima, ¿sí? Perfecto. Después, otra pregunta que tenemos. ¿Las LCNC quedan incluidas salvo que tengan base en Dakota, Delaware o otros territorios estadounidenses? No, a priori este acuerdo no contempla que las LLC sean reportables. ¿Por qué? Porque una LLC sería persona estadounidense. Y si es persona estadounidense, no está sujeta a reporte. Lo que yo advierto es el futuro, que es en el marco de FinCEN, Delaware, Dakota, todos estos estados que tienen de alguna manera una suerte de opacidad, que no van al beneficiario final, lo van a tener que informar a FinCEN, que es como la WIF de Estados Unidos. Entonces ahí FinCEN compartirá esa información con el IRS. ¿Qué va a pasar ahí con la normativa de Estados Unidos y con el registro de beneficiarios finales que está implementando Estados Unidos? ¿Sí? Porque si la respuesta es sí, y esto va a pasar en 2024, bueno, tal vez esas cuentas sean reportables, ¿sí? Porque de alguna manera se vislumbre que el beneficiario final en realidad es una persona argentina. Esto es mucho más burdo, mucho más claro en las LLC que tienen un solo dueño, ¿sí? En donde una LLC que detrás de esa LLC solamente hay una persona residente argentina. ¿Me explico? Ahí es mucho más claro incluso. Entonces, yo creo que eso a la larga va a terminar siendo reportado. A priori, con la lectura de este acuerdo, pareciera ser que no. Perfecto.
Y la última pregunta que vamos a poder hacer, porque estamos cortos de tiempo, ya estamos sobre la hora. Le pedimos disculpas a todos aquellos que hicieron la pregunta y que no vamos a poder respondérsela. Pero bueno, como les dije, va a quedar colgada la presentación y el video, así que lo van a poder repasar. La pregunta dice, aquellas personas físicas que prestan servicios como Independent Contractors a una empresa americana y cobran su remuneración de sus servicios en una cuenta en Estados Unidos, ¿estarían alcanzados por el régimen de información? A priori esas rentas no están informadas acá. Fíjense que las rentas que se informan son intereses, dividendos, otros ingresos de fuente estadounidense. Hay que ver si esas rentas están siendo sujetas a withholding tax. Ya si yo tengo un withholding tax en una cuenta, en una savings accounts de afuera, ya eso de alguna manera va a generar un reporte. Pero recuerden que en esas cuentas que uno cobra, digamos, dinero por honorarios por asesoramiento, vamos a suponer, como self-employed, digamos, como autónomo, eh, muchas veces esas cuentas generan un mínimo interés y entonces puede ser que dispare la información por el otro título, con lo cual vuelvo a la respuesta anterior, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, sí, evidentemente ahí hay un gris que habrá que ver la entidad financiera cómo lo va a interpretar, digamos, ¿no? Cómo lo va a interpretar, porque recuerden que quienes tienen que cumplir esto son los bancos y las entidades financieras de Estados Unidos a la IRS, ¿sí? Entonces, digo, uno puede especular, pero en definitiva quien está tomando la decisión es esa entidad financiera. Perfecto. Bueno, Leo, antes de despedirte, quiero hacer un parroquial. Están arrancando la semana que viene 2 cursos cortos y de alto impacto, como le llamamos nosotros, de 12 horas. Uno el día 2 de mayo, sobre economía para empresarios pyme no economistas. Lo tenemos ahí a Esteban Domecq y a Santiago Bulat dando el curso. Así que les pido a aquellos que estén interesados que se inscriban rápidamente, pues nos quedan muy pocas vacantes. Y el día 4 de mayo está arrancando planificación fiscal con Sergio Cabegia, así que nada, también es una oportunidad de transitar esos 2 temas. También son cursos de 12 horas en 4 jornadas de 3 horas, todo por online. Así que aquellos interesados que quieran inscribirse están a disposición en nuestra web. Bueno, Leo, muchísimas gracias. Un placer, ha sido muy, muy claro. Lamento el poco tiempo, pero bueno, como dicen en televisión, el tiempo es tirano, así que, bueno, y un agradecimiento muy especial a SMS por, bueno, habernos prestado tus conocimientos para esta audiencia. Así que muchísimas gracias, un saludo a todos y nos estamos viendo en el próximo mes. Muchísimas gracias, Mario, por la convocatoria. Gracias a todos por la atención y bueno, estaremos en contacto en cualquier oportunidad. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.